Buenas amigas y amigos, en medio de la emoción electoral en el Perú, en Ecuador se vivió un intento de golpe de Estado, una situación muy seria en América Latina que no veíamos hace tiempo, y sobre eso conversamos con Nelson Núñez, que ha trabajado muchos años por allá, muy conocedor de la realidad ecuatoriana. Bienvenido, Nelson, a nuestro programa. Buenas, Pedro. Sí, efectivamente lo que se produjo hace unos días en Ecuador fue un intento de golpe de Estado. Durante horas de la mañana la policía ocupó de manera simultánea cuarteles en Guayaquil, en Quito. Un grupo de miembros de la Fuerza Aérea ocupó el aeropuerto. Simultáneamente grupos salieron a ocasionar disturbios en la ciudad de Quito y de Guayaquil. O sea, evidentemente fue un movimiento concertado. Totalmente concertado. Y durante la mañana intentaron crear un clima de una crisis política. Y durante unas horas el presidente Correa estuvo secuestrado. Claro, porque lo que sucede es que el presidente Correa intenta dialogar con los policías creyendo que era un tema gremial y lo atacan. Y lo va con mucho valor de frente, ¿no? Él dice, aquí estoy yo, ¿no? Lo golpean e incluso le han provocado fracturas a sus escoltas que lo protegieron y él va medio ahogado al hospital de la policía y a partir de ese momento es secuestrado. Es secuestrado porque aunque parezca ridículo hay gente que dice, no, fue retenido. Oiga, señor, si usted fue retenido... Claro, si le quitaron la libertad sin su consentimiento, eso se llama secuestro. Eso es un secuestro. Efectivamente. ¿No? Ya. Pero, digamos, el presidente Correa trató de evitar un mayor baño de sangre, ¿no? Y de una intervención demasiado acelerada tratando de que el tema no llegara a mayores, pero lamentablemente tuvo que haber una intervención del ejército, ¿no? Claro, lo que sucede es que Correa intenta evitar que se produzca un baño de sangre, pero en vista de esto no dejó otra opción, porque la población que entraron a una operación de rescate, la población por miles, unas 15.000 personas en la ciudad de Quito, se desplazaron tanto al Palacio de Carondelet, que es el Palacio de Gobierno. Como al hospital donde estaba retenido Correa. Y lo que hicieron los militares, los policías huelguistas, lo que hicieron los golpistas fue disparar a la población. Por eso es que hay estudiantes muertos. Uno de los estudiantes fue asesinado con disparos en la cabeza. Hay muchas personas heridas, hay muchísimas personas heridas, y un comando de élite de la policía, leal al gobierno, y junto con un comando de élite de las Fuerzas Armadas, entran a rescatar al presidente en la noche. Ahora, es evidente que el presidente Correa es un gobierno progresista que ha rescatado elementos importantes de la soberanía nacional, reforma constitucional, derechos de los indígenas, el buen vivir en la Constitución, ahora la iniciativa de Yasuní, una iniciativa revolucionaria respecto al tema del petróleo y del medio ambiente. Entonces es evidente que hay una resistencia de fuerzas de la derecha, digamos, ¿no? Y no solamente de fuerzas de la derecha, sino quienes fueron sus aliados en algunos movimientos sociales, porque lo que hay que tener claro es que lo que está sucediendo en Ecuador es que el presidente Correa está junto con muchas personas intentando reconstruir el Estado ecuatoriano. Y en ese proceso hay grupos que se resisten de la derecha, más extrema, más conservadora, pero también de aquellos que medraron del Estado con los gobiernos neoliberales. Y por eso es sorprendente y condenable que Pachacuti, es el movimiento indígena que creó alguna vez, ¿no? Claro, haya salido en la práctica a apoyar el golpe de Estado junto con el MPD, vinculado a los sectores radicales, maoístas. Que pidieron la renuncia de Correa, de Correa, y organizaron una suerte de frente nacional. Y entonces lo que ellos dicen, utilizando a los medios alternativos e incluso progresistas, es que no ha habido en Ecuador un golpe de Estado, sino una revuelta popular. Es increíble, o sea, era increíble cómo... No, pero si el presidente estaba secuestrado, si se pide su renuncia... Claro, es verdad que Ecuador pues ha venido efectivamente de deponer a algunos otros presidentes a través de una protesta popular, pero es claro que tenían otro carácter, ¿no? Claro, no se puede pensar que Lucio Gutiérrez y Correa son lo mismo, Bueno, ¿no? Esta gente dice que sí, pero además les falló porque ellos pensaban que la población iba a quedarse en sus casas, y no, la población salió a luchar contra el golpe. Y entonces es un dato que no calcularon. La respuesta de la población en las calles, las Fuerzas Armadas se mantuvieron fieles, la mayoría de ellas, al gobierno constitucional, e incluso sectores importantes de la policía. No hay que olvidar que al presidente Correa lo rescata un cuerpo de élite de la policía, pero en ese rescate son asesinados por francotiradores, la escolta del presidente Correa, que ¿sí? Claro, y son asesinados soldados. Por eso es que por lo menos 4 personas son asesinadas durante el intento. Por francotiradores de los que tenían secuestrado a Correa. Y me parece ridículo que alguna gente o algunos analistas pretendan decir que no ha habido un intento de golpe de Estado, como si las protestas gremiales pudieran ser claro, con francotiradores. Un presidente secuestrado con pedidos de renuncia, creo que es evidente, digamos, ¿cierto? Lo que es lamentable es que grupos de ultraizquierda se presten a una maniobra tan evidente como esta, ¿no? Pero además, a las
6, 5 de la tarde atacaron la televisión pública. ¿Y quiénes atacaron la televisión pública? Físicamente. E intentaron destruirla. Grupos de civiles encabezados por gente vinculada al expresidente Gutiérrez. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez. Claro, o sea, entonces, un militar golpista señor, que ya ha gobernado pública con un programa de derecha, digamos, claro, ¿no es cierto? Atacan la televisión pública e incluso los sitios web de la televisión pública, de la radio pública, fueron hackeados y salieron del aire. Entonces no había información internacional por esos lados de lo que estaba sucediendo. Bueno, esperemos que a partir de ahora el presidente Correa, pues con este triunfo, digamos, derrota de esta intentona golpista, se afirme en el poder y pueda llevar adelante el programa de transformaciones, ¿no? Y que en Latinoamérica ya no tengamos más este tipo de sucesos, ¿no? Yo lo que creo que lo importante acá es que logremos informarnos de lo que pasa en Ecuador, porque frente a la suerte de censura mediática o a la manipulación mediática es muy importante que tengamos información. Hay muy poca información y lamentablemente, y esto es un dato final que quiero compartir contigo, Pedro, es que, por ejemplo, la red Voltaire, tan importante para circular información alternativa, fue inundada el primer día con propaganda golpista, que decía que lo que se producía en Ecuador era una revuelta popular y no un golpe de Estado. Pero gracias a Dios, los editores de la red Voltaire se dieron cuenta de esto en hora de la noche y todos estos artículos fueron retirados de estos grupos ultraizquierdistas y lo que se hizo fue colocar información directa de parte de las organizaciones populares que efectivamente han defendido a su gobierno en Ecuador. Bueno, muchas gracias, Nelson. Importante alcance. Buenas amigos. Hasta la próxima. Gracias por su atención.